Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, a un bendito día más, a una bendita enseñanza más de nuestro Señor Dios y de nuestro Señor Jesucristo, para que en todo momento sea exaltado en su gloria, en su sabiduría, el Rey de Reyes, el Señor de Señores y nuestro Señor Dios, que nos ha dejado esta bendita palabra de poder que ha transformado nuestras vidas y nos ha dado su bendita presencia para deleitarnos y prepararnos mientras estemos de camino, acercándonos día con día mediante la credulidad, la práctica de sus mandamientos, a esa promesa divina de la vida eterna. Bendito hermano y bendita hermana son los deseos de Dios por su siervo, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ya sea por este medio o cualquier otro medio, no importa. Dios lo va a poner en el lugar que cada uno merece, de acuerdo a su corazón, de acuerdo al hambre, de acuerdo al temor. Y si usted es uno de los que cumple con las cualidades que Dios nos deja en su bendita palabra, Dios es fiel para ponerlo en un lugar donde se hable la verdad. Yo he orado por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos mis hermanos en Cristo Jesús, que alguna ocasión escuchaban, que ya no escuchan, por los que conozco y por los que no conozco, para que no se pierda ninguno, para que Dios nos permita en cualquier lugar donde estemos, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo, que podamos discernir su bendita palabra. He orado tanto por los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Chile, en Puerto Rico, antes de abrir esta bendita boca. Y bendito hermano y bendita hermana, le vuelvo a recordar, para la gente nueva que va encontrando estas enseñanzas, que muchas ocasiones no hay ya la obra de Dios quien anuncie las buenas nuevas del Evangelio. Ya no hay pies que salgan a tocar, no hablo en general, hay muy pocos a nivel mundial. Sí hay cristianos verdaderos, pero somos muy pocos los que estamos en la obra de Dios, y hay mucha gente que no tiene conocimiento, y lo que quiere Dios es que nosotros demos por gracia, transmitamos y demos testimonio de este bendito camino. Y si usted todavía no está preparado para que Dios lo pueda utilizar a dar las buenas nuevas de salvación, y usted tiene en su corazón la preocupación de algún ser querido que no conozca este camino y se lo quiere transmitir, pues mire, Dios es tan misericordioso que permitió por este medio, en 4 sesiones que son 4 horas, dar el verdadero evangelio, la entrada al reino celestial, y lo encuentra así por si lo quiere compartir, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación al mundo, la puerta angosta. Y por medio de mi consiervo, Jan Eduardo Garibay Ramírez, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, yo se lo digo delante de Dios, no me importan like, no me importan manitas arriba, no me importa la gloria del hombre, no me importa el poder y la fama, no me importa dinero, no me importa nada. Gracias a Dios tenemos muy pocos seguidores, muy poca gente. Y digo gracias a Dios porque se cumplen en estos últimos tiempos sus profecías. ¿Quién querrá saber? Dura es la palabra para esta época, y porque proféticamente es una profecía de incredulidad y de apostasía. Pero bienaventurados los pocos que quedamos en la verdad. Así que continuemos con la enseñanza 144. Bendito hermano, bendito hermana. Y vamos a empezar el Salmo 100. 101, Salmos 101, repito. Entonces, ya hemos visto en 5 o 6 salmos anteriores juntos cómo Dios está profetizando
el pacto de alegría, el pacto de luz, el pacto de vida, el pacto de bendición, el pacto de discernimiento, el pacto del verdadero maná, el pacto de lo verdadero, que es desde que vino nuestro Señor Jesucristo, lo que nos trajo Cristo y el fruto que también debe de haber proféticamente de la iglesia de los siervos para con Dios. Por eso seguimos en este Salmo 100 todavía aprendiendo de estas benditas profecías. Y dice en el versículo 101, cantar, cantar a Jehová, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ahora, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, este mandamiento, estando en la carne, es imposible. No se puede. Porque es como si en alguna ocasión mis amigos, cuando yo traía alguna pesadumbre, cuando yo traía alguna amargura de alguna muerte de algún familiar o de alguna enfermedad de un hermano, de un hijo, y estaba yo triste, agüitado, me decían, alégrate, y pues yo por más que me dijeran no me podía alegrar. Pero aquí es distinto, no es un mandamiento que nosotros podamos hacer a la carne fingidamente y estar en una congregación o en cualquier lugar cantando y alabando a Dios con una sonrisa cuando tengo aflicción, cuando tengo cargas, cuando tengo amargura en mi vida. No se puede. Entonces, para poder hacer este mandamiento es en automático, porque la presencia de Dios, a pesar de lo que padecemos, a pesar de que hay muertes espirituales, a pesar de que hay gran oposición y padecemos juntamente con Cristo, la presencia de Dios, sin importar la situación que nos acontece a nuestro alrededor, nos trae alegría. Entonces, cuando dice cantar alegres a Dios, voy a profundizar cuál es el mandamiento. Hermano y hermana, todos los que están en la luz, todos los que han sido llamados, no pequen, porque la verdadera alegría es la libertad, la amargura, la muerte, la esclavitud, el estar en el pecado. No, ahí no hay alegría, ahí hay gemidos, como el primer pueblo cuando estuvo en Egipto. Ahí, en esa dura servidumbre, no había alegría. La alegría es la libertad. Así que la justicia da un fruto que es la libertad, que es ser libres del pecado, de la esclavitud, del mundo. Y la esclavitud, el pecado paga un salario y es la muerte. Y en la muerte no hay alegría, no hay gozo. Entonces, cuando nos dice cantar alegres a Dios, nos está diciendo, hijo, hija, no peques, para que cuando vengas a la congregación y hagas cánticos a Dios, lo hagas con un corazón libre, con un corazón que está experimentando todas mis riquezas, está experimentando la libertad que trajo Cristo Jesús. Habitantes de toda la tierra, claro que estamos viendo profecías de libertad, profecías de la alegría cuando nos sacó de la cautividad, cuando nos sacó de la muerte. Y estamos proféticamente hablando de una profecía de la liberación, de la resurrección, del rescate que vino a dar nuestro Señor Jesucristo y que cambió nuestro lamento en alegría y en fiesta. Dice en el versículo 2, servir a Jehová con alegría, nuevamente. Fíjese bien, bendito hermano y bendita hermana. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi padre que todo el tiempo nosotros nacimos en la mentira, nacimos en la carne, fuimos católicos, toda mi familia, y yo le estoy hablando de hace muchos años, cuando yo tenía 11, 12 años. Yo recuerdo a mi papá cómo llegaba siempre fastidiado del trabajo y que tenía que ir como van todos los seres humanos. Cuando llega el viernes,
pues todos dicen, ¿verdad? Sabadito alegre, ya viene el fin y se alegran, y la chela, y el Super Bowl, y el americano, y el fútbol, y hay alegría. Viene el lunes y olvídese cómo van. ¡Ay! Mañana hay que ir a trabajar. Mentira de que les gusta el trabajo. Mentira de que se deleitan. No es cierto. Eso es mentira. Dios lo dice una cosa. Ahora, la obra, bendito hermano, del mundo, me trajo aflicción, me trajo angustia, me trajo cargas. El servir al diablo, el servir a una obra para lo cual no fui diseñado ni cableado, no me puedo yo deleitar y gozar. Por decir, a mí me gusta mucho la carpintería, me gusta mucho el arte en la madera. Es un talento que Dios me dejó. Y cuando tenía, porque ya no tengo ratos libres, pues a mí me gustaba hacer artesanías, tallar muebles, decorarlos. Y me gustaba, me deleitaba, pero no para darle un servicio a alguien, sino un talento en que me gustaba. Entonces le pongo parábolas, le pongo ejemplo. Cuando Dios me saca de ese duro trabajo que Dios dio a los hombres y me regresa el Edén, me regresa el campo, me regresa el amor para poder amar a mi prójimo, para poder dar testimonio, para hacer luz, para hacer sal, para ir a sembrar, para regar, para cuidar. Entonces, mediante la presencia de Dios, claro, me alegra, porque el don y el talento es de espirituales de Dios. No puedo yo alegrarme en ese servicio que Dios me da en esa obra si no es también con la presencia de Dios. Ahora yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, recuerde que la bendita palabra nos enseña que todo lo que hizo Dios, absolutamente todo, tanto en los cielos como en la tierra, le sirve, que el único que es servido es Dios. El único que está en el trono es Dios. Que el Todopoderoso, el único Dios y verdadero, creador de los cielos y de la tierra, estrellas, sol, animales, árboles, los ángeles, querubines, arcángeles, serafines, seres humanos, animales, estrellas, todo lo que hizo le sirve a Dios. O sea, lo hizo para darle un servicio a Dios, para trabajar. Nosotros con libre albedrío nos hizo para servirle con voluntad propia, y yo le digo, bendito hermano, que el que me diseñó, el que me cableó, el que me hizo, cuando yo experimento esta bendita obra para la cual me hizo de servir, me deleito, me gozo, me da alegría, me da luz, me da crecimiento, me da fuerza, me da todas las riquezas inexplicables que no se pueden explicar si no echa mano uno de ellas y puede dar testimonio participando de ellas. Entonces, el servir, ya sea cualquier don que tengamos, apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, profeta, profetisa, el lavar trastes, el hacer la comida, el limpiar la casa donde nos vamos a reunir, el poner mesas, el poner sillas, el recibir a los hermanos, el ir a dar el evangelio, no importa. Cualquier servicio que Dios nos dio, nos da, lo hacemos con alegría cuando es el don que Dios nos dio para ponerlo en práctica, y es una riqueza. Ahora, al decir sirvan a Dios con alegría, es que muchos quieren servir a Dios con pecado, y quiero decirle que es duro. ¡Ay, me toca ir a dar la palabra! ¡Ay, no! Y ¿sabes qué? No, ahorita, bueno, voy por los diezmos, por las ofrendas, pero el servir lunes, no, ay, no, es un peso, ¿no? Entonces, aquel varón que tiene a Dios, tiene el fruto de humillarse, de lavar pies y de deleitarse en esta obra. Porque tengo, por la bendita gracia de Dios, para exaltarlo, para dar testimonio, 16 años de servicio, 17 años de cristiano, porque al año Dios me empezó a utilizar para dar testimonio, y créame que en esos 16 años que Dios me ha permitido el privilegio de su campo, he tenido alegría,
he tenido gozo. ¿Por qué? Porque es un fruto que Dios da, porque me regresó lo que perdió Adán y Eva, porque me sacó del duro trabajo que me causaba aflicción, que me causaba un doble ánimo. Entonces, sirvan a Jehová con alegría, es no pequen, no contristen a Dios y llamen a Dios y amen a su prójimo, sigan laborando, sigan trabajando para su gloria. Sirvan a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Otra vez, no vengas con pecado, porque el pecado trae amargura y la santidad trae regocijo, porque la santidad me mantiene con la presencia de Dios, me mantiene con el Espíritu Santo y es un fruto del Espíritu Santo dentro de un ser humano, el regocijo, el gozo, la alegría, el júbilo. Entonces, esto, bendito hermano y bendita hermana, está profetizando el nuevo pacto, está profetizando lo que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Venir a su presencia. Y es muy importante porque en dónde está su presencia, ¿verdad? Porque también hay que meditar en cada versículo y profundizarlo. Dios nos ha dado entendimiento a los discípulos, ya no a los representantes, sino a los discípulos, para que puedan, mediante la constancia, mediante el temor, la lectura y la enseñanza, discernir y poder reconocer un árbol de Dios y un árbol del diablo. Un árbol que dé buen fruto y un árbol que no dé buen fruto. Entonces, para que la presencia de Dios esté en una iglesia o esté en un siervo, el siervo necesita tener el fruto que nos dice en Timoteo y que nos dice en su bendita palabra. El obispo debe de ser irreprensible, no bebedor, casado una sola vez, que sepa gobernar su casa, no iracundo, etc. Si no tiene esas características de una consagración y de tener la imagen de Cristo Jesús, ahí no está Dios. Entonces, yo o un discípulo nos ha dado Dios la capacidad para no ser engañados y poder ver dónde está la presencia de Dios. Ahora, ya por la gracia de Dios y por su misericordia y por darme discernimiento, por tener temor, ya encontré una congregación donde esté la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo tengo que venir a su presencia? Siendo discípulo, tengo que venir alegre, y alegre es que como discípulo no sea de doble ánimo, no sea hipócrita, porque vuelvo a repetir, yo vengo con pecado y no vengo con alegría, no vengo con regocijo. El regocijo me lo da la presencia de Dios. Así que tanto a los representantes como a los discípulos nos está hablando aquí en estos dos versículos de santidad. Porque la santidad me da el fruto de la alegría, de servir a Dios con alegría y de venir a su palabra con regocijo. No, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo era católico, pues todos los domingos íbamos a lo que ellos llaman iglesia, ¿verdad? Una construcción donde el padre, que así se le llamaba, o el sacerdote de la iglesia católica, daba una hora de, pues entre paréntesis, palabra, ¿no? Que no era palabra de Dios. Pero yo recuerdo que iba, pero iba con flojera, iba a que la hora se me hacía eterna. Yo nada más veía el reloj a ver a qué hora se acababa. Y iba también a estar chismeando, ¿no? A ver cómo iba vestido el de al lado, a ver cuánto ponían en la canasta de dinero, andando en la carne, y la hora se me hacían como 3 horas. Ahora, cuando se viene sin pecado ya por la entrada de la puerta del redil con el bautizo espiritualmente, yo recuerdo que a mí 2 o 3 horas se me iban como agua en una enseñanza y decía, ¿a poco ya terminó? De igual manera, ¿verdad?
cuando daba yo palabra o cuando muchas veces he dado palabra que me profundizo y me utiliza Dios, pues la hora o las 2 horas se me van como agua. Entonces, eso es venir a su presencia con regocijo, hermano, ¿no? Con deleite, el deleitarse en el maná, el no decir qué es esto, dura es esta palabra, amén, amén, deleitarse, no nada más los domingos, sino todos los días. Entonces, dice en el versículo 3, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros, no a nosotros mismos nos hicimos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Claro, cuando yo estaba en el mundo y los que están en el mundo, pues muchos dicen, ¿verdad? Yo muchas veces le dije a mi hijo, tú eres mío, ¿sí? Y eres de tu madre, nosotros te engendramos, ¿eh? Eres mi hijo, eres mi propiedad. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que esa sabiduría del mundo de mi hijo, mi hija, es mío y no, nada es de nosotros, nada. Mi hijo me lo prestó Dios, me lo prestó. Y él, bíblicamente, me lo puso, el hijo que yo tengo, de todos los millares que hay en el mundo, él me lo puso a mí ya predestinado. Y los hijos son prestados y Dios nos va a pedir cuentas algún día. O sea, nada es nuestro. Dios es el creador. También la madre y el padre que Dios me dio la bendición de tener cuando yo nací, me los prestó por un rato, ¿verdad? Y espero que los padres que tengamos se vayan a la eternidad, pero son prestados. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Ahora, yo no tuve ese conocimiento hasta que nací, hasta que Dios me llamó, hasta que fui su pueblo, y entonces reconocí y aprendí por medio de su palabra y de la santidad que Jehová es Dios, que Él nos hizo. No nada más en su creación, como las estrellas, como los cielos, como los animales. No, sino algo más todavía. Porque yo, teniendo la imagen del diablo, entrando por la puerta del redil, él me hizo y me empezó a dar una forma también, en manos del alfarero. Me regresó la imagen que yo o que Adán y Eva perdieron, la imagen espiritual, la imagen de Dios, la imagen del amor. Y esa imagen que yo tuve terrenal y que todos los seres humanos tuvieron terrenal, reconozcamos que el único que nos puede transformar de seres irracionales y terrenales a seres espirituales y tener la imagen de Dios y tener su fruto por medio de una hechura que es el discipulado, es Dios. Y ya está diciendo que los que hemos tenido el privilegio de haber tenido una forma, de haber tenido la transformación de una nueva criatura, reconozcamos que Dios lo hizo y no el pastor, no el apóstol, no el profeta, no mis padres, nadie de la sabiduría del mundo ni de aquí abajo. Reconozcamos que ese poder de transformación es de Dios y no me jacte. Porque hay muchos, ¿verdad?, que cuando salieron del mundo, que cuando fueron, se jactan. Y yo he leído la Biblia tantas veces, yo he tomado mi cruz, yo oro. No es por obras. No es por obras. Todo aquel que ha alcanzado una estatura es porque Dios le ha dado el crecimiento. Como dijo Pablo y dijo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? No somos nada. Uno es el que riega, otro es el que siempre el crecimiento lo da a Dios. Entonces, reconozcamos. ¿Y qué es reconocer? Ser agradecidos, ser fieles, ver lo que yo era antes de ser llamado, ver mi acción, mi fruto, mi lenguaje, mi vida y ver la transformación
y ver la criatura nueva que soy hoy y decir, gracias Padre, gracias, porque es el único que puede darnos esa transformación. Entonces por eso dice, Él nos hizo y no a nosotros mismos, para que no se le dé la gloria al apóstol. Gracias, pastor. No, mangotes de pastor. Mangos, cuernotes. Nada. O sea, nosotros somos únicamente instrumentos donde Dios es el que tiene el fruto y el poder para irnos transformando. Reconozcámoslo y démosle siempre gloria a Dios humillándonos y teniendo los pies en la realidad que somos sirvientes y somos instrumentos de ese bendito poder. Alabados a Dios. Y aquí dice, porque no habla de todos, aunque también Dios es creador como se lo expliqué, pero aquí fíjese lo que dice, pueblo suyo somos. Ahora, pueblo suyo. Recordemos que Dios profetizó 2 pueblos desde un principio, desde que entró el pecado al mundo. Uno de la serpiente y otro de la mujer de Eva. Ahora, entra el pecado, Dios no tuvo pueblo, Satanás tuvo el imperio y todos los seres humanos fueron pueblo del diablo. Ahora, viene Cristo Jesús y dice la bendita palabra en Romanos que no es israelita, que no es judío, el que lo es en el exterior, ni en la circuncisión del primer pacto que Dios estableció con Abraham, que es la circuncisión en el prepucio, sino hoy, pueblo suyo, judíos verdaderos, son los que estamos circuncidados por fe en el corazón, los que creímos y nos bautizamos y tomamos su cruz. Ese es su pueblo. El pueblo de arriba, el pueblo de Israel, el pueblo de la ciudad celestial. Ahora, ¿pueblo suyo somos? ¿Por qué? Porque fuimos comprados, porque somos de su propiedad. Fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesús para servirle. Y somos de su propiedad. Recuerde que Adán y Eva eran de su propiedad, pero que Satanás los robó. Le robó a Dios y claro que si un ratero entra a una casa a robarse las cosas de oro y de plata y nunca lo agarró la policía, ni nunca lo agarró el dueño de la casa, todas esas cosas pasan a ser de su propiedad, aunque se las robó, pero son suyas. De igual manera, el ladrón no vino sino para hurtar y robar, nos robó por el pecado, fuimos suyos, pero Cristo Jesús llegó y nos compró con su sangre para ser pueblo suyo, adquirido por Dios. Entonces dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Sí, en el momento en que Dios nos compró por medio de la sangre de Cristo Jesús, en ese momento que me llegó el Evangelio y por el Evangelio me compró con la sangre de Cristo Jesús al bautizarme, yo siendo un cabrito y teniendo un alimento de cabrito o de león o de tigre a la carne, en ese momento en el bautizo me transformó en oveja y un alimento que yo nunca había tenido, un alimento que es el maná, es el pan de vida, tuve acceso a los prados, tuve acceso a esta bendita ley. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará. Ahí está, en lugares de delicados pastos, que su bendita palabra es algo que nadie tiene, es un alimento, es mi pan, es mi maná. Pero para poder tener acceso a esto, tuve que dejar de ser león, tuve que dejar de ser oso, tuve que dejar de ser lobo y convertirme en una ovejita, que la ovejita representa un animalito sujeto a un pastor, un animalito que está en un conjunto, en un rebaño,
en familia siempre, etcétera. Ya he explicado los simbolismos de los animalitos para profundizar siempre la bendita palabra de Dios. Entonces, fíjese bien, primero nos hizo su pueblo, alabado sea Dios, proféticamente, ¿verdad? Porque no éramos pueblo suyo. Luego nos hizo participantes de un monte, arriba que es la cruz, y ahí encontramos lugares de delicados pastos donde comemos, que es la palabra de Dios. Dice en el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias. Ahora, ¿quién es la puerta? ¿Y cuáles son las puertas de las que nos habla Dios? Mira, hermano y hermana. Cristo Jesús en Apocalipsis 3:20 nos dice, mira que estoy a la puerta. Esa es la puerta de nosotros. Mira que estoy tocando. Si alguien me abre, entraré a él, comeré con él, cenaré con él y él conmigo. Esto es cuando nos toca la puerta. Ahora, entrar por la puerta. Cristo Jesús es la puerta. Él dijo en San Juan, yo soy la puerta del redil. Todo el que entra por mi puerta escuchará mi voz, seré su pastor y yo lo reconoceré como oveja. El que entra por otro lado es ladrón y salteador. Ahora, ¿qué es entrar por la puerta? Entrar por la puerta es quemar mi carne, crucificar mi carne, morir y separarme del pecado, tomar mi cruz, cambiarme de bando a bando y bautizarme, porque el bautizo representa una muerte a la carne, a lo terrenal, y representa una resurrección para ser seres espirituales. Y nadie puede entrar en carne, nadie puede entrar siendo terrenal. Para poder entrar es necesario la resurrección, crucificar la carne. Como Juan el Bautista gritaba en el desierto, arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes. Como decía, oh, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento y bautícense. Y el bautizo representa que por medio del Evangelio se me da el conocimiento que soy del diablo, que soy terrenal, que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron, y que Dios está buscando adoradores de espíritu a espíritu, como dice en San Juan capítulo 4. Como dijo Cristo, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. Entonces, en el momento que yo con un arrepentimiento genuino creí en el primer mensaje y le di mi vida a Dios y tomé mi cruz y me bauticé, tengo entrada porque por fe crucifiqué mi carne y fui resucitado en espíritu. Ahora, entrar por sus puertas. Ahora, ya entré. Y también, ahora, ¿qué más? Que nos habla de entrar por sus puertas. Ahora, habla también la Biblia de una puerta ancha y de una puerta angosta. San Mateo, en los Evangelios, ¿qué nos dice Dios? Entrad por la puerta, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino y la puerta que lleva a la perdición. Ahora, meditemos, ¿qué es entrar por esa puerta? Entrar por esa puerta angosta es dejar de comer de la mesa del diablo, que simbólicamente y espiritualmente me enceba, me engorda, porque es pura comida que no sirve, pura comida de veneno, y yo no voy, un gordo no puede entrar por una puerta angosta. Entonces, para poder entrar por la puerta angosta y esforzarme, es comer legumbres, es comer grano, es comer maná, es comer únicamente esta bendita palabra y hacer a un lado todo lo que no venga en la Biblia. Y comer es practicar. Eso me mantiene espiritualmente esbelto para poder entrar por la puerta angosta. Ahora, fíjese bien. Entrar por sus puertas a su casa, ya entré, ya soy un ser espiritual, ya soy de su pueblo,
ya soy su hijo, ya entré a la puerta del redil. Ahora, seamos agradecidos. Y acción de gracias no es de labios. Una acción es una obra. Habla de acción, es una obra. Es, por ejemplo, ¿verdad? Como un perro, que yo le he puesto el ejemplo, ¿verdad? Callejero, que estuvo a punto de morir y lo recogí atropellado, con pulgas ya y joven. Y lo llevé al veterinario, lo curé y todo. Y luego ese perro me salvó la vida 3 veces de que me iban a matar y me defendió. Y nunca se apartó de mí. Y siempre estuvo a mis pies, no, cuidándome, sirviéndome, cuidando mi casa, cuidando a mis hijos. Ahora, esa es una fidelidad. Acción de gracias. Las gracias no es de labios aquí. Es una acción de dar por gracia lo que recibí por gracia. Entonces, entrar por sus puertas con acción de gracias. Que no se nos olvide nunca lo que hizo Dios por nosotros. Que no se nos olvide nunca de dónde nos rescató y seamos agradecidos. Dice, entrad por sus atrios con alabanzas. Ahora, yo voy a entrar. ¿Cuáles son los atrios? En el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, ya le he hablado yo que el tabernáculo, habían 2 atrios, o en el templo también, el lugar santo y el lugar santísimo. Y esos atrios únicamente entraba la tribu de Leví, únicamente entraban los sacerdotes. ¿Y a qué entraban? A sujetarse al ministerio que Dios les encomendó en los 2 atrios. En el lugar santísimo el sumo sacerdote, que ofrecía sacrificios y entraba con sangre a abogar e interceder por sus pecados y por el pecado del pueblo. Y los sacerdotes que estaban en el lugar santo, para tener el pan de la propiciación fresco, cambiarlo, para tener los candelabros prendidos, que todo tiene simbolismo, y no descuidar el ministerio, porque el no descuidar el ministerio y la obra que Dios les encomendó es la alabanza, como una sombra. Ahora, los atrios siguen existiendo hoy espiritualmente. Lo terrenal acaba, viene lo espiritual. Ahora, el lugar santísimo es donde está Cristo como sumo sacerdote, donde está abogando y ofreciendo su sangre y intercediendo por los corazones contritos y arrepentidos. Y el atrio, el día de hoy es el altar de la iglesia, es el cuerpo de Cristo, en donde nosotros estamos trabajando y estamos cumpliendo lavando los pies, estamos cumpliendo el que no se le apague su luz, estamos cumpliendo con tener pan fresco todos los días, no está repitiendo una enseñanza de prosperidad, de diezmos, sino aquí, por ejemplo, yo lo veo para la gloria de Dios, ¿va? No hay una enseñanza repetida desde que Dios me ha permitido subir por medio de YouTube estas benditas enseñanzas, y hemos ya incluido muchas epístolas y muchos libros y enseñanzas diversas en estos 2 años que Dios me ha permitido, y eso es tener el pan fresco, siempre. Ahora, eso es alabar a Dios. Alabar es cumplir un ministerio, una obra que nos encomendó. Entonces, así es el Nuevo Testamento de perfección. Así es proféticamente lo que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dice, alabarle y bendecir su nombre. Alabarle es lo mismo que alabanza, lo mismo que adoración. Alabarle es ser un obrero fiel, agradecido como el perro que le dije, y bendecir su nombre. ¿Cómo voy a bendecir? Primera, ¿cómo me bendice Dios? Dándome sus riquezas. ¿Cómo voy a bendecir a Dios y a su nombre, que es salvación, y a Cristo? Sirviéndole, lavándole sus pies. Que si tiene sed, le dé un vaso de agua. Que si lo veo en la cárcel, vaya a visitarlo. Que si lo veo con hambre, vaya y le dé comida. Que si lo veo descalzo,
vaya y lo calce. Que si lo veo desnudo, vaya y lo vista. A mi Salvador, a Cristo, como Él dice en San Mateo. Porque cuando me vieron hambriento y no me distes de comer, porque cuando me viste preso y no fuiste a visitarme, porque cuando estuve sediento y no, y ahí está. Entonces, habla de una entrega total, habla de un servicio, habla de una vida derramada todos los días para nuestro Salvador, y esa es la acción de gracias. Ese es alabarle, eso es ser agradecido. Y no se nos olvide nunca de dónde nos sacó Dios. Dice en el 5 y el último versículo del capítulo 100 de Salmos. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia. ¿Por qué lo voy a alabar? ¿Por qué voy a dar acción de gracias? ¿Por qué le voy a dar mi vida? Porque el fruto de Dios es bueno. Y recuerde, un perrito que durante 1 año y medio estuvo con patadas, lo corrían de carnicerías, lo despreciaban, le decían ¡sáquese!, le aventaban piedras agua. Y hubo alguien que lo rescató, que lo curó, que lo llevó. Va a decir el perro, este es bueno, no como los otros. Y hacia alguna ocasión a Cristo Jesús le decían, Maestro bueno. Y él dijo, a nadie llames bueno, porque no hay ninguno bueno más que uno, Dios. Y ese fruto es de Dios. Y estando muertos en nuestros delitos y pecados, y en la ignorancia, adorando por naturaleza lo que no eran dioses, Dios en su misericordia y en su bondad nos llamó, nos despertó, nos dio vida, nos puso el anillo, nos vistió y nos hizo participantes de la fiesta y mató al becerro para que comiéramos. ¿Qué más queremos, hermano? Entonces, seamos agradecidos. No se nos olvide, como el primer pueblo que olvidó la dura servidumbre cuando estuvieron 430 años en esclavitud y que Dios los libertó y los hizo participantes de la libertad y de toda buena dádiva, y que pronto se les olvidó agradecerle con alabanza, con santidad, con adoración a un servicio. Bueno, entonces Satanás viene, quiere que le sirva y yo le digo no. ¿Por qué? Porque él es bueno y tú eres malo. Dice, para siempre es su misericordia. Y sí, tenemos 2000 años y seguimos viendo que todavía Dios llama, que todavía Dios predica, que todavía Dios quiere que muchos se salven. Para siempre es su misericordia. Alabémosle, adorémosle. Y su verdad por todas las generaciones. Sí, es muy importante. ¿Cuál es la verdad? La verdad es su palabra. Y así, desde hace 2000 años, desde que vino Cristo Jesús, su verdad, que nos dejó Cristo Jesús mediante la santidad, mediante el Espíritu y mediante su ley y su bendita paz, sigue viva para sacarnos de la mentira. Y su verdad nos trae vida. Y su verdad nos ha alejado del engaño de Satanás. Y en todas las generaciones, desde Cristo Jesús, desde los primeros seguidores de Cristo, Pedro, Bernabé, Tomás, luego Pablo, y luego otras generaciones, nunca nos ha dejado de hablarnos, nunca nos ha dejado de indicarnos la verdad y sacarnos de la mentira. 2 espadas, 2 sabidurías. Bueno, vamos a empezar el Salmo 101. Alabado sea Dios. Palabra de Dios. 101, versículo 1 dice,
Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Ahora, ¿para qué me llamó Dios? ¿Cuál es el pacto? ¿Para qué habitó dentro de mí? ¿Para qué me dio una forma? ¿Para qué me amó? ¿Para qué me compró? ¿Para qué? Para tener misericordia. Ahora, yo le digo, y le vuelvo a explicar nuevamente, ya le expliqué la misericordia de Dios, le voy a explicar mi misericordia. Yo era un mendigo que me acercaba todos los días al rico a pedirle que me ayudara, porque tanto mi esposa como mis hijos y este servidor no teníamos que comer y estábamos muriendo de hambre porque en el planeta Tierra no había comida. Y el rico me empezó a dar. Y todos los días veía mi miseria y yo le lloraba. Yo era pobre de espíritu y él me daba. Llegó un momento en que me dijo, ¿sabes qué? Has venido a pedirme durante un año. Ven, te voy a hacer mi siervo. Te voy a dar un pago. Te voy a vestir, te voy a calzar, te voy a poner el anillo. Vas a ser mayordomo de mi casa. Ven. Y me empezó a dar riquezas. Y entonces yo ya como rico, viene gente pobre a mendigar, veo gente pobre y no se me olvida. Cuando yo mendigaba, no se me olvida el sufrimiento que tuve, y cuando yo veo a una persona que está en la misma situación, ya siendo rico, ya teniendo un sueldo, ya teniendo todo, voy y le comparto. Y le comparto así y le ayudo. Entonces, esa es la misericordia que debemos de tener cuando Dios nos enriquece. Y claro, me llama, y cuando yo soy llamado, no soy rico todavía. O sea, es un proceso, es un discipulado. Voy creciendo, me va enriqueciendo. Y una vez que ya alcancé la estatura del varón perfecto y Dios me va a utilizar para hacer luz, para hacer sal, yo debo de ir con esa riqueza y tener el sentir de Dios para que me conmuevan los que están de esta, como yo estuve. Como el perrito, que le puse el ejemplo que rescaté. Ese perrito, yo le apuesto que si tuviera entendimiento y saliéramos a la calle y viera un perro igual, y si él llevara un hueso en la boca, se lo aventaría. O si yo le diera a ese perro el permiso de traer a los perritos y de ir a buscar a los perritos que estuvieron en la situación que él estuvo, y fuera un perro que dije, ¡ay, no! Yo estoy bendecido, ¿no? Pues es como hoy los cristianos, ¿verdad? Que no dan misericordia, que no salen. Que ellos dicen, soy rico, soy cristiano, pero no tienen el fruto de Dios. Bueno, entonces, misericordia, aquí hay una profecía del fruto que tenemos que tener a los que hemos alcanzado la bendición de un ministerio. Misericordia y juicio cantaré. Juicio. No nada más voy a ir a los que están mendigando. No nada más voy a ir a los que no son pueblo de Dios. Ahora, los voy a traer y el juicio es juzgarlos, enseñarles. Como Cristo Jesús dijo, vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la misericordia. Ir por los muertos. Y luego, juicio. Y enséñenles todo lo que yo les he venido a enseñar a ustedes. Ahí está el juicio. Ahí está para lo que fui comprado. Para ir y luego enseñar. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, para poder nosotros tener esta bendición, necesito una consagración.
Necesito estar muerto al mundo. Necesita Dios mi alma. Necesita que lo alabe de tiempo completo. Bien, entonces, misericordia y juicio cantaré. Y la palabra cantar es, que vimos en el Salmo 100, hacerlo con júbilo, hacerlo con alegría. Bien, dice, a ti cantaré yo, oh Jehová, y a ti lo haré alegremente, Señor, y para ti voy a ser misericordioso y voy a llevar juicio para que tú lo veas, porque es para ti, porque tú me lo pediste, Señor. Dice en el 2, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Muy importante esto, esta profecía. Bendito hermano y bendita hermana. Mire, el maestro, el traductor, el que nos interpreta esta palabra que no es terrenal, esta sabiduría que es de arriba, el que quita los sellos para poder entender y discernir y comprender el camino de Dios, se necesita el Espíritu Santo. En el primer pacto hubo un velo. En el primer pacto no estuvo la presencia de Dios dentro de los seres humanos. Y en el primer pacto todos los que Dios utilizaba para escribir proféticamente las bendiciones que nos iban a venir, hubo en alguna ocasión, cuando en el libro de Daniel, ellos quisieron indagar para quién eran estos tiempos y estas promesas tan grandes que hoy tenemos. Y Dios les dijo, cierra y sella el libro porque no es para ustedes. Entonces, para poder entender el camino, ¿qué necesito? Primeramente, ya soy pueblo, ya fui llamado. Ahora, ¿qué necesito? No entristecer, no contrictar, no apagar el fuego que entró en mí, no hacerle afrenta al Espíritu de gracia. Porque yo sé que Dios es santo, santo, santo y no puede habitar en lugares con pecado. Que para eso vino Cristo y me lavó con su sangre, para que pudiera entrar dentro de mí y me dijera, no peques más. Y soy obediente, porque el pecado paga un salario de la muerte y la muerte es la separación. Y si yo soy incrédulo, si yo empiezo a decir Dios es amor, ya soy salvo y no dejo mis dioses, entonces voy a venir a la palabra y no voy a entender, como los fariseos, como los escribas, como los saduceos, que no quisieron dejar el pecado y venían a escuchar al Hijo de Dios, la verdad, y decían, tú eres esta palabra, demonio tiene. Y no entendieron ni discernieron el verbo y la verdad que Jesús hablaba. Ahora, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, un cristiano que pueda tener revelación es porque tiene el Espíritu Santo. Y hay un precio, hay un pacto, que para tener a Dios adentro, debo de temer, debo de guardarlo con temor y temblor. Y si tropiezo y peco, voy con un corazón quebrantado y contrito, porque Dios no desprecia los corazones quebrantados y contritos, y abogado tenemos, sumo sacerdote tenemos, para que abogue por los que no practicamos el pecado, pero sí podemos tropezar, para que nos regrese nuevamente la vida, que es la presencia de Dios, y podamos discernir y entender esta bendita palabra que no es terrenal. Entonces, entenderé, fíjese bien, el camino de la perfección cuando vengas. En el primer pacto no estaba Emmanuel, que Emmanuel significa Dios con nosotros. En el pacto que Dios trajo por medio de Cristo, vino el Espíritu Santo para poder entender estas cosas. Ahora, fíjese bien lo que dice, entenderé el camino de la perfección. Yo, bendito hermano y bendita hermana, perdóname por el yo-yo, discúlpeme, yo no soy yo-yo, pero si yo tuviera
ahorita una congregación usted asistiría, pondría más ejemplos, pero no lo hay. Entonces, yo le digo algo muy importante. En el tiempo que Dios me ha permitido exponer su bendita palabra, al hablar de la cruz, al hablar de una muerte total, al hablar de una consagración, al hablar de que aquí no se practica el pecado, al hablar de una sujeción total, se han burlado, me han dicho fanático, me han dicho exagerado. Sí, claro, bienvenidas esas vituperanzas. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, bienaventurado el que lo vituperan. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento y no tienen el Espíritu Santo. Se dicen que son cristianos, pero pecan. Y si pecan, no pueden tener el entendimiento de lo que es perfección, de lo que es este pacto, de lo que es este camino. No lo pueden entender. Entonces, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, Señor. Y es el Espíritu Santo el que nos da a entender. Por eso la palabra de Dios dice, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. ¿Y qué es adorar en espíritu? Que la carne me trae pecado. Y siendo un ser espiritual, estoy muerto al mundo. Bueno, entonces aquí ya dice en el versículo 2, al final, fíjese bien, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Ahora, claro que la casa es de Dios y de Cristo. Aquí primeramente Dios nos pone el ejemplo siempre, proféticamente con Cristo, que se le llama Hijo de Hombre, porque Cristo Jesús se humilló y vino en la misma condición que nosotros para ser tentado, seducido a semejanza de nosotros, pero sin pecado, y que fuera el autor y consumador de la fe. Y aquí también, bendito hermano y bendita hermana, vamos a aprender mucho sobre la fe. Porque en el tiempo que Dios me ha permitido enseñar su palabra, han habido muchos que se han dejado atacar por Satanás. Porque Satanás es experto para decir, tú no vas a poder. Solamente Dios es perfecto. Solamente Dios es íntegro. Es mentira. ¿Qué humano? Voltea a ver todas las iglesias. No, es mentira. Ahora, aquí ya entra la fe. Aquí, el no pecar, fíjese bien, es decirle a Dios, en la integridad de mi corazón andaré, y esto es ya por fe. Si a mí Cristo Jesús me enseñó, más bien lo vi caminar en el agua, y le dije, Señor, Señor, si eres tú, manda que yo también camine. Y él me dijo, ven. Es porque si Cristo Jesús me dice, ven, y puedes hacer lo mismo que yo, por fe, voy a creer, como dice la palabra, que todo lo que el Padre le dio a Cristo me vino a ser un consiervo, me vino a ser acreedor y a repartir todas las bendiciones para imitarlo. Entonces, esto ya es por fe. Y recordemos que Dios nos enseña en este pacto nuevo, nos habla de perfección. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, ponga atención. Por eso en el Antiguo Testamento hubieron millares y millares y millares durante siglos de sacrificios de animales por el pecado, pero cuando vino Cristo Jesús, la sangre de los machos cabríos no pudieron traer la perfección, por eso Dios aceptó tantos sacrificios de animales y el pueblo volvió a pecar, pero cuando Cristo Jesús vino, que no fue un animalito, y que su sacrificio nos trajo el Espíritu Santo, lo cual el primer pacto no pudo traer por los sacrificios que se hacían, ¿para qué cree que fue? Para acabar con el pecado. Y para caminar por fe una vida recta. Y eso ya depende de cada quien. Y yo le doy testimonio. Bendito hermano y bendita hermana. Dios es veraz. No me jacto. Le doy la gloria a Dios. Yo estoy caminando en el mar. El mundo lo tengo por basura ya.
dinero, trabajos, escuelas, todo. Todos esos dioses, con el poder de Dios, los he podido dejar y estoy caminando en integridad. Porque Dios me confió un campo de amarlo y de amar a mi prójimo todos los días. Y espero, con conciencia limpia y tranquila, a que Cristo Jesús llegue y me dé mi reposo. Entonces, en la integridad de mi corazón, y de mi corazón es que mi corazón, que es mi vida, me lo compró Dios para consagrar, para derramar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, enero, febrero y todas las horas a Dios en sacrificio, como los animales que se degollaban, toda la sangre iba al altar, representando mi vida. Entonces, en la integridad de mi corazón, Señor, ni una gota para el diablo, todo para ti, andaré en medio de mi casa. Primeramente Cristo, ¿verdad? Porque el dueño de la iglesia es Cristo y es el mediador. Claro que ejemplo nos dejó. Por eso a veces me pongo de ejemplo, porque, como dijo Pablo, imítenme como yo imito a Cristo. Ahora, así andaré en medio de mi casa. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús vino a predicar. Esto es una profecía. Vino a predicar con ejemplo. Vino a predicar. Se le conoce como el justo, como el que no pecó, como el íntegro. Justo siempre. Y así estuvo en medio de su casa, que es la iglesia. Y sigue estando en medio, porque Cristo Jesús fue inmolado sin pecado. Bendito hermano y bendita hermana, vamos empezando el 101, se me ha ido la hora. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con esta bendita enseñanza. Por lo pronto, yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo, deseando de todo corazón, día con día, obra tras obra de Dios, amor con amor. Yo siempre le pido a Dios, no nada más cuando oro antes de empezar la venta palabras, sino antes, que dé un fruto de vida en estos últimos tiempos. Y yo estaré esperando. Yo sé que la oración es poderosa. Yo sé que aunque sea en estos últimos tiempos, sea uno o sean dos, que Dios les dé discernimiento y les dé el temor para que puedan caminar el verdadero camino y puedan tener vida eterna en estos últimos tiempos de apostasía y donde ya no tarda Cristo Jesús en venir. Así son los deseos y me pongo a sus pies. Ahí están los contactos, ahí están los teléfonos. Así que hasta mañana si Dios quiere y gracias.